Código 3 presenta. Código 3 presenta. Muy buenas noches, amigos de las noticias de Código3.com. Un placer saludarles este día 12 de octubre del año 2023. Un placer saludarles hoy, Día de la Raza. Festejando, bueno, ¿quién ha festejado ya? Es más, ya cuestiones de muchas escuelas educativas, con lo que son con clases, me tocó ver. Y pues en realidad, el Día de la Raza, que ya poco a poquito, también de las fechas, que ya no nos acordamos, pero así, tajantemente, de una manera muy superficial. Arrancamos la noticia de Código3.com agradeciendo a todos ustedes su amable presencia. Tenemos mucha información que ofrecerle, información de seguridad pública, información de carácter policíaca y como siempre, agradecerle a Sandoval, trajes a la medida. Estamos ubicados en la avenida del Parque Oriente, número 711. Recuerde, Sandoval, patrocinador oficial de su noticiario. Claro, aquí a través de Código3.com. Quienes habla y quienes saluda, su servidor y amigo Ramón Manuel Gallego Rayos, agradeciendo su fina y amable atención, acompañado en los controles técnicos de mi compañero y amigo Miguel Ángel Villalba Llamas. Iniciamos este noticiero y es que la noche del día de ayer, a lo que viene siendo nuestra página de Facebook, Código3.com, nos llegaba el reporte, la solicitud por parte de un ciudadano de que le ayudáramos publicando su automóvil, que se lo habían robado con lujo de violencia. Esto en la avenida de las Moras y Plutarco Elías Calle, donde acaban de poner un negocio, un autoservicio de los tipo Oxxo, ¿sí? Que prácticamente, pues hay que ser sinceros, a las salidas de Delicias para tomar carretera, total, de que ahí se puso este lugar de autoservicio y ahí fue robado este automóvil en color azul. El dueño del automóvil solicitó a Código3.com que se hiciera pública la información por si alguien veía este automóvil, se le hicieran saber, lo reportaran y él poder recuperar su vehículo. A muy temprana hora, Seguridad Pública realizó una investigación, empezaron a llamar a lo que vienen siendo los teléfonos de Código3.com, se empezaron a mover para solicitar información de por qué no se había hecho el reporte al sistema de emergencia 911, de que por qué los dueños de este automóvil no habían realizado el llamado para ellos tener el reporte, de cierta manera causando molestia a los directivos, a los jefes, a los mandos de seguridad pública, porque la denuncia se hizo de manera pública de este robo con violencia en el sector sur de Ciudad Delicias, Chihuahua. Afortunadamente, la rápida intervención de los elementos de seguridad pública, el vehículo fue reportado 12 horas después, es decir, de 8 de la mañana que fue recuperado a estos momentos, 8 de la noche, la Dirección de Seguridad Pública de Delicias no ha otorgado la información de manera oficial. Es decir, que quieren trabajar en coordinación o bien nos quieren utilizar para brindar información. Se los dejo de tarea a nuestros buenos amigos de la Dirección de Seguridad Pública de Delicias y si bien es cierto, también a Comunicación Social del Gobierno Municipal de Delicias por la situación que estamos viviendo. La información de aquí para allá se les otorgó, se les dio, se informó quién era la persona que había hecho el reporte con el número telefónico para que ellos como seguridad pública los interrogaran cómo se habían suscitado los hechos, pero ahora que nosotros solicitamos la información, pues prácticamente seguimos esperando la llamada de los mandos de seguridad pública. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo, Ramón Gallegos, no soy el papá, ¿sí?, de ustedes, amigos que nos ven. Yo no le puedo estar diciendo a usted reporte, si bien es cierto, si ni los mandos de seguridad pública lo quieren hacer. Entonces, bienvenidas sus denuncias a nuestra página de Facebook. Cualquier robo que usted sufra, hágalo saber
hágalo saber a nuestra página de código3.com o bien al 639-110-6318. Como usted ya sabe, es nuestro número de reporte, porque sí, insisto, hay que hacer mención, la disponibilidad como medio de comunicación es importante, pero claro que usted no me va a hacer caso a mí. No soy su papá, no soy una persona que le pueda decir, la recomendación se la pueda dar, pero si ya un mando da a conocer la información, créame que a lo mejor podemos tener un poquito más de respaldo para que usted haga caso de realizar denuncias en caso de que sufra algún robo. Entonces, pues bueno, únicamente el tema. Afortunadamente el vehículo fue recuperado. Reconocemos, valoramos a Dirección de Seguridad Pública de Delicias, a nuestros buenos elementos que ahí tenemos, porque hay varios buenos elementos. Ellos no tienen la culpa de nada, pero pues simple y sencillamente creo que si quieren trabajar de la mano, pues claro, obviamente hay que remar de una manera pareja. Tenemos más información y es que en la mañana, justamente cuando esto se estaba reportando allá en el fraccionamiento San Carlos, en el Gómez Morín, se estaba reportando un accidente vial donde hubo cuantiosos daños materiales y afortunadamente no hubo personas lesionadas. Sí, siendo aproximadamente las 8:43 horas de la mañana del día de hoy, se presentó un accidente vial en lo que viene siendo el Boulevard Gómez Morín y Avenida Octava Sur. ¿Personas asesinadas? No, únicamente se chocó a un conductor, pero está bien el joven. ¿Aparatoso el accidente? Pues sí, estuvo algo fuerte. ¿Cómo es que se registra el accidente en base a la entrevista que ya realizó por ahí con los involucrados? Lo que pasa es que comenta la señorita que conducía el vehículo, un Toyota, que no alcanza a ver la camioneta que viene de Soriana hacia la glorieta Gómez Morín. ¿Daños materiales aproximadamente? 40,000 pesos. ¿La responsabilidad? Viene siendo el conductor del Toyota y la otra era una Chrysler. Continuamos con más información de seguridad pública. También tenemos donde el día de hoy se reportó una riña en el exterior de Autotransportes Rápidos Delicias en el sector norte de Ciudad Delicias, Chihuahua. Y es que la información, fíjese nada más, siguen los problemas en cuanto al servicio de autotransporte privado y también de lo que viene siendo los taxis, los famosos tipo Uber y los taxis. En esta ocasión, pues el vehículo que usted ve ahí cerrado en color guinda, ¿sí? Este vehículo, los taxistas dicen, es bien sabido que en varios puntos de la ciudad están las famosas bases, se le conoce así, donde están los taxistas. Mercado Morelos, el Santuario, afuera la 305. Hay varios puntos que eso se deben de respetar, hasta entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque si el del sitio WR anda haciendo su recorrido, pero dura mucho parado en la base del sitio ISSSTE, hasta entre ellos, ¿sabes qué pasó, amigo? O sea, no es tu base. Si pasas y te solicitan el servicio, ok, dalo. Si no, pues no puedes estar haciendo punto ahí. Que son ellos que pagan, derecho de piso. La molestia es de que estos vehículos tipo Uber, pues ya están haciendo punto en sus lugares. Y es algo que ha incomodado a los taxistas. Y bueno, ahora se hizo los golpes, se hizo la riña. Hubo queja, acudió lo que es seguridad pública, acudió transportes. Y al final de cuentas, todo se logró resolver. Pues el detalle está que nosotros se da cuenta que esta mañana ya habíamos notado a esta persona que andaba aquí en este punto, sitio de Rápidos Delicias, colaborando si quieren ellos en su manera de trabajar. Nosotros la única conformidad que tenemos es de que lo hagan como debe ser, por medio de su aplicación, si están dados de alta que lo hagan, si la gente lo solicitó por medio de su aplicación, y que no hagan esto de que lleguen a lo que es un sitio de taxis, que es un lugar de trabajo, nosotros pagamos derecho de piso y todo aquí, pues que lo hagan, ¿verdad? Por su modalidad nada más, que respeten el pasaje que hay en la banqueta, porque son de los mismos compañeros, es trabajo de los taxistas. Como lo digo, ellos aprovechan, hacen punto de lejos, te van a subir algo, llega la gente y lo ofrecen el servicio, la gente estamos de acuerdo, tiene sus opciones, pero ahorita lo que pasa es de que en la mañana sucedió un caso con esta persona. Me cuenta que llevaron a las personas al seguro y les cobraron por persona 50 pesos a cada una, cuando nosotros cobramos aquí 35 por 4 ocupantes, que son los que es permitido para nosotros. Les cobran 50 a cada persona al seguro social, cuando a veces hay gente, usted sabe, vienen
por a visitar enfermos, o sea, cosa que todavía con eso dijimos, esto sí es un abuso. Y nos pusimos de acuerdo y nos organizamos y aquí lo agarramos ahorita a esta persona que llegó otra vez a cargar pasaje. ¿Y qué es lo que procede? ¿Qué les ha dicho Transportes? Pues ahorita al parecer ya mandado a traer la grúa porque la persona no trae, no sé si los documentos debidos o no acredita ser una aplicación, para él está como haciendo trabajo, llámese pirata. Entonces ahorita yo creo que va a proceder con recoger el vehículo. Los demás que están dentro de una plataforma se estacionan en diferente lugar, no va a ser el uso del espacio de taxis. En los alrededores, en las sombritas, les esperan que carguemos los otros. Ellos llegan, si pasa que obvio la gente necesita el servicio, se van, ciertas personas desconfían, otros quizás sí ven por la aplicación lo que es, pero en realidad ahorita lo que sí, ya dijimos, no ni la abusan los otros, es hacia la misma persona, la clientela, ¿verdad? Ahorita no están los tiempos como para estar todavía hasta cobrando el doble, el triple que nosotros. Si quiere la gente los paga de acuerdo, pero otros sí fue lo que en la mañana sí nos molestó. Y allá está ahorita este señor en la esquina aquella y de repente lo vimos y se va a dejar venir y lo hizo. Y aquí otros dos compañeros que llegaron primero que yo, lo encerraron. Platicamos con el supervisor de lo que viene siendo la zona 28, supervisor escolar de esta zona, aquí en Ciudad Delicias, Pavel Vázquez. Esto en cuanto a la manifestación que el día de hoy se dejó ver en el sector poniente de Ciudad Delicias, Chihuahua. Ayer le damos a conocer de que se iban a parar labores, iba a ser manifestación por parte de los docentes y claro, obviamente esto se vio aquí en Delicias, Chihuahua, el tema tan cantado de los libros. Así es, hemos decidido salir a las calles y manifestar nuestro rechazo a la nueva retención de la distribución de libros de texto gratuito. Consideramos que es un agravio y es una acción injustificada la que están cometiendo una minoría de padres de familia, porque hay que señalarlo, son una minoría que quieren imponer su visión ideológica, religiosa en el tema educativo, y pues todos sabemos que por mandato constitucional la educación debe ser laica, gratuita, obligatoria, científica, y desde luego pues que sentimos que está amenazada la escuela pública. Debemos entender el contexto en el que se da esta decisión. No es una decisión sencilla, no es una decisión que hayamos tomado al vapor. Desde hace 3 años el Partido Acción Nacional ha emprendido una campaña en contra del magisterio, intentando primero con el PIN parental poder incidir en los temas educativos, sancionando a compañeros maestros. Afortunadamente esa ley no prosperó, pero son estos mismos grupos de extrema derecha, religiosos, empresariales, pues quienes insisten en violentar la escuela pública, y con el contubernio del gobierno del estado y la Secretaría de Educación han lanzado una campaña de desprestigio en contra del libro de texto gratuito. Nosotros, profesionales de la educación, hemos revisado cada uno de los materiales y estamos convencidos de que no representan una amenaza para la niñez. Es mentira cuando dicen que están cargados de ideología, que tienen brujería, que homosexualizan, que hipersexualizan. Esos son infundios, son mentiras, y el único propósito que tienen es golpear a la educación pública, y no lo vamos a permitir. ¿Cuántas escuelas están aquí participando? En este momento hay representación de varias escuelas, son alrededor de 20 escuelas de Delicias las que se han levantado en paro, pero contamos con apoyo y participación de más compañeros a partir del día de mañana. Además, hay que comentarlo, la sección octava y 42 ahorita están realizando una protesta fuera de los juzgados, y de no resolverse en favor de la distribución del libro de texto, el próximo lunes todo el estado estaría siendo emplazado a tomar las escuelas. Entonces yo quiero hacer un llamado a los padres de familia para que se acerquen a platicar con los maestros, para que conozcan sobre la nueva escuela mexicana y se den cuenta por sí mismos que estos grupos les están mintiendo, los están manipulando, ya que no hay nada peligroso en el libro de texto. Confíen en sus maestros, confíen en la educación pública, y desde luego que la nueva escuela mexicana trae novedades, pero son para mejorar la convivencia entre los seres humanos. Queremos una educación incluyente, una educación que respete la diversidad, y vamos a seguir trabajando con perspectiva de derechos humanos. ¿Hasta cuándo esperan el paro? Hasta que liberen los libros. En la Plutarco y Avenida de las Moras, sector sur de Delicias, le robaron con lujo de violencia su vehículo a una persona. Antes era robo a casa habitación sin violencia.
ahora también robo de vehículo con violencia. En qué gran seguridad hay en Delicias, de lo mejor en el país. Note por favor mi sarcasmo, ok. Agradecemos a el buen amigo Jorge Rodríguez y también dice, tenemos lo que viene siendo, ok, gracias a Jorge Rodríguez, dice, señor, muchas gracias, sinceramente lo felicito por un periodismo joven, libre y valiente. No, valiente no, porque valientes están yendo los panteones. Gracias a nuestro buen amigo Jorge Rodríguez, gracias por dar su punto y su comentario. Y claro, damos lectura aquí en las noticias de Código3.com, un espacio libre para ustedes que están siguiendo su noticiario. Javier Jiménez, saludos desde Los Nogales, saludos caballero, allá a Fraccionamiento Los Nogales. Si no se vale que se estacionen en su base. Amalia Cepeda, gracias. Sí, y yo voy en comentario, no es en contra nada de las plataformas de los traslados, viajes privados. Yo porque me ha tocado ver cómo los taxistas, oye, andan rondando mucho el del sitio WR por la base tal, si hay vehículo que se espere y que circule, eso está entre ellos mismos, esa política que se debe respetar. Entonces, pues sí, el sol sale para todos, siempre he dicho, créanme que es algo muy importante, ¿no? Que se cuiden, que haya trabajo para todos, el sol sale para todos. Créanme, es algo muy importante y que debemos de respetar. Saludos también para Raúl Gaitán, gracias por seguir la transmisión, gracias por estarnos viendo. Cualquier comentario o sugerencia para nosotros también es favorable y agradezco su fina y amable atención. Hace un momento en la colonia Laderas del Norte se reportó un incendio donde se consumió bastante ahí en una casa habitación, algunas tapias. El humo era de una manera impresionante que alertó a los vecinos de esta colonia y fue rápidamente la intervención del Departamento de Bomberos para sofocar este incendio. Señor, con su nombre y cargo, por favor. Sí, mi nombre es Juan Carrasco, soy teniente maquinista del Departamento de Bomberos. Señor, se reporta un incendio en casa habitación. Sí, entró un llamado a la central de ahí de bomberos, reportando sobre la calle 1820. Nos reportan esa numeración. Al dar el recorrido por la colonia nos percatamos de que no encontrábamos el domicilio. Ya así continuando, realizando la revisión preventiva, nos percatamos que en el 2020 fue donde en realidad se suscitó. Fue aproximadamente a la altura de esos números, donde se encontraba una tapia y se había incendiado un sillón. No fue algo de consideración, gracias a Dios. Vecinos del lugar fueron los que, ya cuando nosotros arribamos al lugar, ya lo habían extinguido los mismos vecinos de aquí de la colonia. El tema de los libros, la falta de maestros, el tema de los directores, y ahora la Escuela Federal de Leyes de Reforma también tiene información pues lamentable. Hubo cambio de mesa directiva en la sociedad de padres y ¿qué creen? Hubo mal manejo del dinero. El director del plantel educativo nos habla al respecto. Buenas tardes, ¿su nombre y su cargo? Buenas tardes, Antonio González Quintana, directivo de la Secundaria Federal Leyes de Reforma. A sus órdenes. El día de ayer se llevó a cabo una reunión con padres de familia, terminó en que se resguardaron algunos libros o documentos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, el día de ayer se les convocó a la totalidad de padres de familia en el gimnasio de la escuela para hacer el corrimiento o la sustitución de algunos elementos de lo que viene siendo la sociedad de padres. Este año se tiene que hacer eso y se hizo realmente eso. Pues mencionaban la inquietud por 2 cheques. ¿Por qué se resguardó la papelería? ¿Va a haber una auditoría? Bueno, mire, se solicitó una auditoría a raíz de que a algunas integrantes de la mesa directiva, ellas en el transcurso del ciclo escolar
se lo solicitaron al presidente de Sociedad de Padres, el cual nunca dio la oportunidad de hacer, de dar informes y de poner al tanto a los integrantes de su mesa directiva, sino que él actuó de forma polarizada. Nada más él hacía los movimientos, nunca informó, y algunas madres de familia, integrantes de dicha mesa directiva, solicitaron una revisión por escrito y se les autorizó acceder a los documentos probatorios de los gastos de la mesa directiva. Entonces ellas pues manifiestan una inconformidad en algunas formas de cómo están plasmados algunos gastos. Entonces a raíz de ello pues se entra en una situación algo ríspida, en la cual al momento de hacerse la elección de los nuevos integrantes de la mesa directiva, se hablaba de sustituir al presidente, a la tesorera y a los 3 primeros vocales, que coincide con el nombre de las personas que solicitaron la auditoría. Y cuando se hace eso, una de las 3 vocales participa y se inconforma con lo que sucede en esa sustitución, y ella habla de darle un seguimiento a lo que ellas iniciaron por petición hacia Sociedad de Padres. Entonces cuando ella manifiesta eso, pues obviamente los demás padres de familia se solidarizan y aprueban que ella o ellas sean presidente de la Sociedad de Padres, y esa es la razón por la cual empezó a generarse una situación polémica. Y bueno, ¿qué se hace? Ellos, los integrantes de Sociedad de Padres, solicitan una audición o una auditoría externa. Toda la entrevista completa del director del plantel educativo la va a ver en un momento más en la página de código3.com. Dura 15 minutos y pues prácticamente no la podemos pasar completa, pero ahí está toda la versión oficial del director de esta escuela educativa. Dice Carmen López: saludos y bendiciones para quien hace posible el programa que nos mantiene informados a nivel regional. Felicitaciones por tu programa. Gracias, Carmen, estamos agradecidos y ojalá que siga compartiendo nuestro noticiero. Créame que si usted lo comparte en su perfil, a sus amistades, a nosotros nos sirve demasiado. Con eso es una gran ayuda con que está siguiendo este noticiero y comente todo lo que pasa en Delicias o donde nos sintoniza. Alan Uriel Barraza, saludos y buenas noches. Acá andamos en Monterrey, pero soy de Cumbre del Deporte, aquí viendo noticias. Mi tremendo, ¿cómo está el clima por allá en Monterrey? Todavía ese calorcito, ese calor húmedo, de ese calor que bueno, o sube o baja la presión. Saludos allá en tierras regiomontanas, paséese por todo Monterrey, bonito Monterrey, Nuevo León, disfrute, si anda de vacaciones disfruta, si anda en cuestiones laborales, des un tiempo para visitar los diferentes lugares ahí de Monterrey, Nuevo León. Dice, buenas noches, en el fraccionamiento Las Moras ya tenemos varios días sin alumbrado público. María Luisa Reza, si me hace el favor de ponerme aquí mismo en qué dirección, créame que se lo vamos a agradecer para pasar la información de manera completa a la gente de Servicios Públicos Municipales. Si nos pasa la dirección por completo, créame que se lo voy a agradecer a María Luisa Reza. Gracias por estar en sintonía aquí en las noticias de código3.com. Agradezco sus finos y amables comentarios, hágalo saber a lo que viene siendo en lugar de comentarios para darle a conocer información y en lo que le podemos ayudar. Créame que estamos para servirle. Este noticiario es gracias a usted. Y ya que hablamos de desestrés, le tenemos una información muy importante. Vean nada más, vámonos al bailongo, vamos a desestresarnos. Y es que la parroquia de Nuestra Señora del Carmen invita a un baile de otoño, grupo Fusión, Los Reyes del Show. Sábado 14 de octubre en el Salón Club de Leones, costo 300 pesitos por pareja. Imagínense nada más, 300 pesitos, Mike, por pareja.
el zapato a sacarle brillo en lo que viene siendo el Club de Leones, a bailar por toda la explanada del Club de Leones y luego con la música de Grupo Fusión, no, hombre, ya estoy más que listo, ya estoy más que listo. Y luego con la ropa que tenemos de Sandoval, pues imagínense nada más, vamos a andar completamente elegantes. Venta de boletos al teléfono 639-129-6785 y Parroquia de la Señora del Carmen. Agradecemos su fina llamada la atención. Dice, hay que anunciar, ok, bueno, tendremos 2 cortesías para el mismo. Ok, tenemos cortesías. No sé a mi jefa si vaya a ser para las cortesías para hoy o mañana. Porque mañana las cortesías, si me puedes preguntar, Mike, si le vamos a dar las cortesías de una vez o cómo va a estar el asunto en cuanto a las cortesías para este baile, pero lo que sí, como luego se dice, hay que ir, hay que apoyar 300 pesitos por pareja. ¿Qué hubo? Grupo Fusión en este gran baile de otoño. Ya mi compañero Mike Villalba, que no únicamente trae las imágenes rápido, sino también. Ok, mañana se entregan, pero las damos ahorita. Sí, tenemos que darlas ahorita porque mañana se entregan. Ok, a la primera persona que me habla, el 639-114-3462. 639-114-3462. Repito, 639-114-3462. Va a ser la primera persona que se va a llevar este boleto doble para ir a este baile de otoño. Repito, el sábado 14 de octubre, Salón Club de Leones. Costo por pareja 300 pesitos, de 9 de la noche a 2 de la mañana, baile de otoño a beneficio de Nuestra Señora del Carmen. Ya tenemos la llamada, Mike. ¿Qué pasó? Bueno, se arrepintieron, no quisieron ir a bailar y se iban a ir completamente gratis. Así que esto se lo perdieron a la gente que llamó y colgó. Ni modo, si usted quiere ganarse este boleto, llame al 639-114-3462. Se está bloqueando, ok, bueno, no sé por qué, ahora sí, se me hace que ya ahora sí, bueno, ok, nos dicen que se está bloqueando el teléfono, no, vamos a una breve pausa comercial y regresamos con mucha más información, claro, aquí en las noticias de Código3.com. Y soy cliente de Gasolinera Pioneros, 4 años cargando en Gasolinera Pioneros. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. La inversión histórica en se nota. El gobierno del estado y el gobierno municipal de Delicias invertimos en la rehabilitación de nuestras calles. Más de 50 proyectos y más de 100 millones de pesos. En este año, invertimos tus impuestos y más en la rehabilitación de las calles para mejorar la calidad de vida de los delicienses. Son trabajos de alta calidad como tú los mereces. Seguimos al encuentro de todos. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos. Ven y conoce Plaza Ultra. Los ubicamos en la calle Segunda Norte en Colonia Centro. Aquí encontrarás El Molino, que te ofrece mayoría de vinos y licores y cervezas. Gran variedad en licores y vinos locales. Vendemos las 2 marcas de cerveza. Servicio especial para negocios, licores, bares, antros y eventos sociales. Como lo quieras llevar, por pieza, por caja o por camión. Ahorra agua, toma vino. El Molino. Rosy Boots te ofrece bota vaquera para toda la familia de la mejor calidad y los mejores precios. Tenemos las nuevas tendencias en botas y colores diversos. Pregunta por nuestro sistema de apartado y de vales. También podrás encontrar detalles como gorras, sombreros y cinturones. Todo para lucir espectacular. Ven a visitarnos y conoce todos los estilos disponibles que tenemos para ti. Rosy Boots.
Ve Divas Nails Spa, todo para lucir bella, con uñas, pedicure, maquillaje, masaje y corte de cabello. Contamos con más de 1000 colores diferentes y las novedades para siempre estar a la vanguardia. Contamos con horario corrido de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No lo dudes, ven a apartar tu cita o hazlo a los teléfonos 639-268-1345 y al teléfono 639-178-7804. Conviértete en una diva en Ve Divas Nails Spa. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Dice María Luisa Reza, en cuanto a la falta de luz en el fraccionamiento Las Moras, dice que es en todo el fraccionamiento. Ok, damos a conocer la información a la gente de Servicios Públicos Municipales. Dice Estela Montes, gracias por seguir el noticiero. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comparto las transmisiones, se lo voy a agradecer. Elizabeth Alvidre Robles, buenas noches, gracias por su gran trabajo. Solo para comentarles que los flojos de la basura siguen haciéndose locos para entrar por la basura en la semana, y el sábado que pasan tuvieron el cinismo de decir que nomás iban a pasar por el aguinaldo los sinvergüenzas. ¿Esto en dónde? Díganme en dónde para pasar la información también a Servicios Públicos Municipales. Y gracias, agradezco su comentario, Elizabeth Alvide Robles, gracias por estar en sintonía de Código3.com. Cualquier comentario, repito, hágalo, postéelo ahí en Código3.com. Tenemos una entrevista con el alcalde de Delicias, ingeniero Jesús Alberto Valenciano García, donde pues esperan más de 15 millones de pesos, esto para el beneficio de pavimentación. ¿Cómo se van a obtener? Con el pago de la regulación de los vehículos de procedencia extranjera. Siguen llegando recursos por medio del Repube. Agradecemos a todos los delicienses que están regularizando aquí sus vehículos. Nos da mucho gusto saber que se extendió el plazo hasta el mes de diciembre. Eso ayuda en dos cosas: para que familias de escasos recursos o que tienen paisanos en Estados Unidos puedan hacerse cuando menos de algún vehículo de procedencia extranjera, y que a la par, al momento de regularizarlo, llegue dinero aquí a nuestro municipio. Nosotros esperamos la llegada de al menos 3 millones de pesos más. ¿Cuánto sumarían en todo lo que ha recibido? Yo espero que vamos a alcanzar alrededor de 15 millones de pesos en total de aquí al cierre, desde que empezamos hasta el cierre del año. ¿Todo se invierte en pavimentación? Todo es directo a pavimentación, todo es directo a pavimentación. De hecho, una parte de lo que está programado ahí va a ir a dar acá a la altura de donde está el teatro, esa parte de la avenida Agricultura y enfrente del teatro, que tenemos una explanada muy ancha. Pues yo creo que es de los tramos peores que tenemos en la ciudad. Ese es uno, y otro acá enfrente de Plaza Bella, y otro acá enfrente de Vancomer, del mercado a la Plaza de la República, que también ahí está para allá. Son de los tramos que tenemos contemplados. Continuamos con más información, y el día de ayer estuvo presente la secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común de Gobierno del Estado en el municipio de Meoqui. ¿Y qué creen? No nomás para Meoqui vienen apoyos, sino también para la región serrana.
pues todo el año estamos en entrega, ¿verdad? Ese es lo que nos toca andar haciendo por todos lados. Ya estamos por hacer algunas entregas en la sierra, otras entregas que hemos estado haciendo en la zona rural de Chihuahua, y bueno, pues estamos a solicitudes de los gobiernos municipales, ¿no? Ellos nos hacen las solicitudes, ellos que conocen propiamente, identifican las necesidades o las zonas vulnerables, y nosotros vamos y los acompañamos a hacer entrega. También estamos haciendo entrega de tinacos, otro programa muy importante que tenemos en la Secretaría, que son totalmente gratuitos. De igual forma se están haciendo a solicitud o petición, en este caso de los alcaldes o las alcaldesas. El tema de los apoyos alimentarios dentro de convocatoria, ¿viene una nueva convocatoria? Sí, ¿para cuándo estará? Viene la convocatoria, esperemos que esté para el mes de febrero, la convocatoria para becas alimenticias de grupos vulnerables, tanto de discapacidad como adulto mayor. Misma información o mismos requisitos como se han manejado los últimos 2 años, y bueno, pues a llegar a los 67 municipios con este programa tan importante de gobierno del estado. Tanto hemos hablado del acceso norte del municipio de Meoqui, que se espera con ansias por los habitantes y que va a quedar de una manera magnífica. Eso también va a traer el cambio de luminarias por la vialidad Aldama. Nos tenemos la información de cuántas y cómo ha sido el cambio de estas luminarias públicas en el vecino municipio de Meoqui. Estamos trabajando en el acceso norte en una extensión de 360 metros de lo que es este alumbrado. Es una reubicación de las lámparas que teníamos en la calle Aldama, a la altura del Cebeta, el gimnasio municipal. Esto nos permitió poder hacer mejoras en el acceso norte en esos 360 metros en el puente de libramiento. Esto con la finalidad de tener el acceso de forma bonita y aparte de forma segura, ya que cuando vienes de Chihuahua y vas a entrar a Meoqui o vas a continuar por lo que es el libramiento, es una zona que tiene mucha inseguridad, está muy oscura, y es por eso que la alcaldesa nos autorizó y nos promovió lo que es la modificación y el agregado de estas luminarias. ¿Sabe la inversión que se hará en esas luminarias? Ahí básicamente, fíjate que es una reubicación, la inversión básicamente es pura mano de obra, es una inversión menor, pero sí, si lo hubiéramos hecho nuevo, estaríamos hablando de alrededor de 360,000 pesos de inversión. Esto se reduce con estas mejoras o con esta reubicación, pues se reduce a lo mínimo, básicamente pura mano de obra. ¿En cuánto tiempo estará completamente iluminado? Consideramos, ya están los pelancones instalados, consideramos instalar una parte el viernes y estar encendiendo estas luminarias el próximo martes. Tenemos información, dice, en la Fernando Baeza, donde están arreglando el celovista. Yo sé que a lo mejor voy a hartar, pero es la verdad. Está acá, dijo, tener la basura llena. Aquí, gracias, muy amable. También tenemos información, dice, buenas noches, por favor, a través de su importante medio de comunicación, voy a realizar una rueda de prensa donde voy a informar a los medios y a la ciudadanía los actos criminales de la contaminación de la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en Delicias. Es muy grave lo que han estado haciendo por décadas. Información con datos técnicos y de ingeniería. Al igual el terrible DREN Laguna Seca, y muchas gracias por la oportunidad. Atentamente, Jorge Ramírez. Jorge, gracias. Esperamos la invitación y sobre todo para dar a conocer la información en detalle. Y sí, de la Comisión Federal, créanme que es toda la vida, pero pues difícil de una solución de una manera rápida. Pausa comercial y volvemos a las noticias de código3.com. La inversión histórica en infraestructura para Delicias se nota. El gobierno del estado y el gobierno municipal de Delicias invertimos en la rehabilitación de nuestras calles. Más de 50 proyectos y más de 100 millones de pesos. En este año, invertimos tus impuestos y más en la rehabilitación de las calles para mejorar la calidad de vida de los delicienses. Son trabajos de alta calidad como tú los mereces. Seguimos al encuentro de todos. El gobierno municipal de Delicias se preocupa por tu salud y es por eso que nace el programa Tu Salud Vale, que se ha diseñado con el propósito de cuidar tu salud y la de tu familia. Por medio de este programa podrás tener servicios ilimitados gratuitos, por ejemplo, consultas médicas cuando las necesites, exámenes de la vista, revisión dental y procedimientos dentales para cuidar tu salud bucal. Así que no esperes más y únete a Tu Salud Vale hoy mismo.
Ven y conoce Plaza Ultra. Los ubicamos en la calle Segunda Norte en Colonia Centro. Aquí encontrarás El Molino, que te ofrece mayoría de vinos y licores y cervezas. Gran variedad en licores y vinos locales. Vendemos las dos marcas de cerveza. Servicio especial para negocios, licores, bares, antros y eventos sociales. Como lo quieras llevar, por pieza, por caja o por camión. Ahorra agua, toma vino. El Molino. Rosy Boots te ofrece bota vaquera para toda la familia de la mejor calidad y los mejores precios. Tenemos las nuevas tendencias en botas y colores diversos. Pregunta por nuestro sistema de apartado y de vales. También podrás encontrar detalles como gorras, sombreros y cinturones. Todo para lucir espectacular. Ven a visitarnos y conoce todos los estilos disponibles que tenemos para ti. Rosy Boots. De Divas Nails Spa, todo para lucir bella, con uñas, pedicure, maquillaje, masaje y corte de cabello. Contamos con más de 1000 colores diferentes y las novedades para siempre estar a la vanguardia. Contamos con horario corrido de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No lo dudes, ven a apartar tu cita o hazlo a los teléfonos 639-268-1345 y al teléfono 639-178-7804. Conviértete en una diva en The Divas Nails Spa. Y soy cliente de Gasolinera Pioneros. 4 años cargando en Gasolinera Pioneros. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. 40 días por la vida, sigue avanzando y la respuesta ha sido favorable por los diferentes templos, parroquias que se están involucrando para realizar este rezo que se lleva a cabo justamente en el exterior del hospital regional, y para el próximo 30 de octubre estará presente Eloy Baeza, este joven que tuvimos la oportunidad aquí de entrevistarlo y que bueno, estará presente el 30 de octubre, para ser exactos. Tenemos la información de cómo se está llevando a cabo. Hemos visto de que ha estado nutrido día con día cuando está rezando aquí en Ciudad Delicia, Chihuahua. Ya vamos en el día 16, estamos casi a 3 semanas de concluir con la participación de todas las parroquias. Ahorita está coordinando la parroquia de la Carmen Cerdán. Y ayer tuvimos el Santísimo expuesto con una buena participación de la comunidad. Sí, se ha visto muy buena la participación. Sí, ha habido, poco a poco se va dando a conocer y unos a otros se van invitando también.
¿Tiene un próximo evento? ¿Nos platica? Sí, tenemos la participación de adoración y alabanza para el día 30 de octubre, con favor de Dios, ahí afuera del hospital de 5 a 7. Claro que nosotros empezamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, de lunes a domingo, pero ese día va a venir Eloy Baeza a hacer adoración y alabanza con el Santísimo, ahí afuera del hospital. ¿Y es invitación abierta? Invitación, sí, para todos los que quieran ir a hacer adoración, están cordialmente invitados. ¿Hay algún mensaje a la gente para que se acerque? Pues nada más que seguimos invitando a que donen un tiempo en oración por el fin del aborto, y pues ahorita en estos momentos para unirnos por la paz en el mundo y por lo que está aconteciendo allá en Medio Oriente. Para nuestros representantes, que desde aquí hacemos un atento llamado a los que nos representan en el Congreso, que sepan que estamos a favor de la vida, que defiendan la vida y que echen abajo toda la cultura de la muerte, que unimos nuestras voces como comunidad. Ese es el motivo que nos reunimos en esta maravillosa jornada por la vida. Y no somos unos cuantos, somos millones que estamos orando por muchas partes del mundo en estos 40 días por la vida, para que llegue hasta el cielo y que se detenga este crimen como lo es el aborto. Agradezco a la gente que estuvo reportando su fina llamada la atención aquí en las noticias de Código3.com. Les espero que se comunique, que se conecte, a nuestra página web www.código3.com con toda la información que se genera en la región centro-sur del estado de Chihuahua. Mike, ¿llegó la hora de irnos? ¿Sí? ¿Qué más tenemos? ¿Hambre? Ok, muy bien. ¿Vamos a cenar así? ¿Usted qué está haciendo? ¿Frijolitos refritos? ¿Cómo te caería, Mike, unos frijolitos refritos? Un chile con queso. Y luego directamente del comal, así a la mesa, Mike. Una tortillita de harina. Imagínense nada más. ¿Usted lo está haciendo? A papache, justamente al hombre que viene llegando a trabajar, a los hijos que vienen llegando de la escuela, ¿sí? Momento oportuno. Ya después de eso, ahora sí, a descansar, porque mañana será un nuevo día. Si Dios no dispone otra cosa, mañana usted y yo tenemos una cita, 8 de la noche. Descanse, cuídese mucho. Recuerde, es un día más de vida. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Y soy cliente de Gasolinera Pioneros. 4 años cargando en Gasolinera Pioneros. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos. Ven y conoce Plaza Ultra. Los ubicamos en la calle Segunda Norte en Colonia Centro. Aquí encontrarás El Molino, que te ofrece mayoría de vinos y licores y cervezas. Gran variedad en licores y vinos locales. Vendemos las 2 marcas de cerveza. Servicio especial para negocios, licores, bares, antros y eventos sociales. Como lo quieras llevar, por pieza, por caja o por camión. Ahorra agua, toma vino. El Molino. Rosy Boots te ofrece bota vaquera para toda la familia de la mejor calidad y los mejores precios. Tenemos las nuevas tendencias en botas y colores diversos. Pregunta por nuestro sistema de apartado y de vales. También podrás encontrar detalles como gorras, sombreros y cinturones. Todo para lucir espectacular. Ven a visitarnos y conoce todos los estilos disponibles que tenemos para ti. Rosy Boots. Divas Nails Spa, todo para lucir bella, con uñas, pedicure, maquillaje, masaje y corte de cabello. Contamos con más de 1000 colores diferentes y las novedades para siempre estar a la vanguardia. Contamos con horario corrido de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No lo dudes, ven a apartar tu cita o hazlo a los teléfonos 639-268-1345 y al teléfono 639-178-7804. Conviértete en una diva en Divas Nails Spa.
¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-60.